El fin de Sálvame fue, para muchos, un auténtico descanso, tanto para quienes lo hacían como para quienes lo sufríamos desde casa. Pero ojo, que ahora el que ha destapado la caja de los truenos ha sido Joaquín Prat, y lo ha hecho con una entrevista demoledora en Informalia. Vamos, que no ha dejado títere con cabeza. Y ya os adelanto, sus excompañeros de Telecinco no salen precisamente bien parados. Y claro, todo esto llega en un momento muy delicado para Mediaset. Porque mientras unos intentan reflotar el barco como pueden, ahí tenemos a Lidia Lozano regresando a la cadena con todo el ruido mediático que eso conlleva. Que parecía que había vuelto la mismísima reina madre. Pero lo más fuerte de todo es que empiezan a coger fuerza los rumores de que Kiko Hernández podría reaparecer también. ¿En serio alguien se cree que Kiko, con la mochila que arrastra y todo lo que se ha hablado de él, estaría dispuesto a volver a Telecinco? Yo, sinceramente, lo dudo muchísimo. Y os digo más, de confirmarse, sería un error de los gordos. Porque una cosa es traer de vuelta a Lidia Lozano, que al final tiene un perfil mucho más blanco, con sus bailes, sus lloros y ese toque entrañable que gusta a buena parte del público, y otra muy distinta es abrir la puerta a Kiko Hernández, que siempre ha sido mucho más polémico y divisivo. El caso es que, como os decía, Joaquín Prat no se ha mordido la lengua y ha dado un repaso monumental en esa entrevista, donde además se moja sobre los últimos y convulsos años de Sálvame. Señala errores garrafales que, según él, siguen arrastrando a Telecinco hacia un hundimiento que, a día de hoy, parece no tener freno. Y creedme, las palabras de Prat no son casualidad, llegan justo cuando en Mediaset todo parece estar patas arriba. Porque, si nos vamos un poco atrás, ese declive empezó con la famosa docuserie de Rocío Carrasco. Sí, ese documental que dividió a España entera y que acabó dinamitando la parrilla de la cadena. Y ahora, como si no hubieran aprendido nada, vuelven a revivir la historia con la reaparición de Rocío Flores, que hace nada concedió una entrevista y que en el próximo programa se sentará en plató para seguir estirando el tema. Y aquí es donde yo os digo, ¿no os parece que estamos otra vez en bucle? Porque vuelven los bulos, las habladurías en redes sociales y, lo más preocupante, esos rumores acaban convirtiéndose en titulares que la gente da por ciertos. Es como volver a la misma película de siempre, pero con distinto reparto. Contádmelo en los comentarios y no os olvidéis de suscribiros, que aquí siempre os traigo lo que nadie se atreve a decir. Se está publicando a bombo y platillo que Rocío Flores se habría embolsado la friolera de 140.000 euros por su segunda aparición en Telecinco. Y, como si fuera poco, en la misma noticia deslizan que el siguiente en sentarse en un plató sería Antonio David. Eso sí, el propio Antonio David lo ha negado tajantemente en su canal, asegurando que seguirá con la batalla judicial hasta el final y que no piensa venderse a la tele. Ahora bien, centrémonos en lo jugoso, esos supuestos 140.000 euros. A ver, reconozcámoslo, es un caché altísimo. Cuesta creer que una televisión pague semejante cantidad, salvo que haya detrás un bombazo de los gordos. Pero, aún así, comparado con lo que se comentó en su día sobre Rocío Carrasco por su docuserie, esa cifra queda en calderilla. Recordemos, se habló de 200.000 euros por capítulo, así que echad cuentas. Aquí volvemos a las dobles varas de medir. Si es a Rocío Carrasco a quien se le paga, se justifica diciendo que era un documental necesario para la sociedad. Pero si se habla de que Rocío Flores cobra 140.000 euros, aunque sea un rumor sin confirmar, se monta el escándalo del siglo. Y ya tenemos a los detractores de la joven echando espuma por la boca en redes, indignadísimos con la idea de que pueda llevarse semejante pastizal. La realidad es que, hasta donde se sabe, todo apunta a que es un bulo más de los que nacen en Internet. Y lo peor, que muchos medios los replican como si fueran verdad absoluta. ¿Os acordáis cuando, hace unos años, se dijo que Rocío Flores había soltado una millonada para salvar a Olga Moreno en Supervivientes? Pues lo mismo, una bola que alguien lanza, se comparte en redes y acaba convertida en noticia. Y claro, luego hay quienes, como María Patiño, se lo creen a pies juntillas, porque eso de contrastar ya sabemos que no va mucho con ella. El caso es que, según ha trascendido, qué bonita forma de decir me lo he inventado, Rocío Flores habría exigido esos 140.000 euros por volver a sentarse en el plató de viernes. De confirmarse, la situaría entre las colaboradoras mejor pagadas de la tele española. Pero insisto, no hay prueba alguna de que esa cantidad sea cierta. Lo que sí es innegable es que su regreso ha levantado un revuelo mediático tremendo. Guste o no,
ha devuelto a Telecinco un poco de ese interés que llevaba meses perdiendo. Y aquí está la clave. La cadena está intentando recuperar terreno a golpe de fichajes polémicos, aunque eso suponga arriesgarse a estas mareas de rumores. Porque, vamos a ser sinceras, ni entre ellos mismos se aclaran. En unos sitios se habla de 140.000, en otros rebajan la cifra, pero la realidad es que, mientras tanto, el run run ya está montado. Y eso, amigas, es justo lo que Mediaset quiere, que hablemos de ellos, aunque sea a base de bulos. Aquí está el lío montado. Unas cuentas en redes sociales, claramente del sector más fucsia, han empezado a soltar que en realidad Rocío Flores no habría cobrado 140.000 euros, sino 120.000. Vamos, que ni entre ellos se ponen de acuerdo con la cifra. Y lo gracioso es que a partir de ahí arranca toda la demagogia barata de siempre. Ya sabéis, esos mensajes de mientras hay jóvenes que han estudiado medicina toda su vida para salvar a la gente y apenas llegan a 35.000 euros brutos al año. Hombre, totalmente de acuerdo en que los médicos tendrían que estar mucho mejor pagados, faltaría más. Pero qué casualidad, que solo nos llevamos las manos a la cabeza cuando se trata de hablar de lo que supuestamente cobra Rocío Flores. Porque claro, del dineral que se han llevado otras, como Terelu por salir en una portada o la hija de Terelu anunciando su embarazo a golpe de exclusiva, de eso nadie se indigna tanto. Y mira qué ejemplos tenemos para aburrir. Pero parece que el grito en el cielo solo toca cuando se trata de Rocío Flores. Y luego está lo de siempre, que si María Patiño se lo cree todo y encima lo suelta como si fuera palabra divina. El otro día, en ese programa en el que están metidos ahora, ni que fuéramos SHHH, se montó un debate tremendo. Kiko Matamoros decía que la entrevista de Rocío Flores no había cambiado nada, que desde la docuserie tampoco había pasado nada importante y que, en el fondo, nadie había salido ganando de todo aquel circo. Mira, yo respeto las opiniones, pero no compro ese discurso. Porque, aunque intenten vendernos otra película, hay cosas que no se pueden tapar. Y menos mal que Kiko recordó un detalle que algunos programas parecen tener prohibido mencionar: la condena de Rocío Carrasco por impago de pensiones. Eso está ahí, negro sobre blanco, y no lo puede borrar nadie. ¿Que la docuserie intentó cambiar la percepción pública sobre Rocío Carrasco como madre? Sí. ¿Que lo consiguió? Pues lo dudo bastante. Lo que se vendió en aquel momento fue la idea de que había una madre que había abandonado a sus hijos por vivir la vida con Fidel. Y, después de todo el show, la mayoría de la gente sigue pensando lo mismo, o incluso peor. Porque ya no es solo que se desentendiera de sus hijos, sino que encima puso a su propia hija en la diana mediática. Y recordemos, fue la propia Rocío Flores quien dijo que su madre le había destrozado la vida. ¿Y qué pasa con la segunda docuserie? Que fue un auténtico cuadro. Ahí ya terminó de caerse el teatrillo. La gente vio más claro que nunca que todo eso era puro negocio. Y es que, como bien se ha dicho, mientras a Rocío Flores la machacan por un rumor de caché inventado, a Rocío Carrasco se la presenta con el eufemismo de renacer profesional. ¿Renacer profesional? Si desde entonces lo único que ha hecho ha sido fichar fugazmente por Sálvame, un amago de colaboración en otro programa que ni llegó a estrenarse, un par de apariciones en TVE para hacer postres y ahora un pseudo Pekín Express con Anabel Dueñas. Vamos, que mucho renacer, pero trabajo de peso, poquito. Y aquí está la ironía. Mientras María Patiño suelta frases lapidarias en redes diciendo que hay una mujer que ha renacido profesionalmente y otros que vuelven al pasado para comer, la realidad es que esa mujer lo que ha hecho es llenarse los bolsillos. Porque, como decía Matamoros, nadie ha salido ganando con todo aquello, salvo ella. Ni recuperó a sus hijos, ni reabrió ninguna causa judicial como intentaron justificar. Lo único que logró fue negocio. Y encima con una condena de por medio. ¿Y qué ha pasado con los demás? Pues que se han quedado fuera de Telecinco. A ellos les vendieron como los defensores de la verdad, se dejaron la piel, perdieron credibilidad cambiando de discurso cada 2 días, y al final, cuando ya no les sirvieron, los echaron a la calle. Esa es la realidad. Mientras Rocío Carrasco se forró, los demás se quedaron sin silla. Aquí está el otro bombazo. Se está diciendo que en esa entrevista de Rocío Flores habría vetado a Terelu. Fijaos en la jugada. Justo ese día Terelu tenía función de teatro, pero da igual, porque aunque fuera cierto, ¿de verdad vamos a rasgarnos las vestiduras por esto? Yo, personalmente, no estoy a favor de los vetos en una entrevista, ni que los haga Rocío Flores ni que los haga nadie. Ahora bien,
Lo que no se puede consentir es la doble vara de medir. Porque cuando los vetos los pone Rocío Flores, aquello es un escándalo nacional. Pero, ¿dónde estaba toda esta indignación cuando en Telecinco se echaba a colaboradores del plató por pensar distinto? Antonio Montero, Jesús Manuel Ruiz, esos no fueron vetos, fueron despidos fulminantes, y ahí nadie levantaba la voz. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que unos vetos son pecado mortal y otros se justifican? Pues lo de siempre, hipocresía marca de la casa. Y en medio de todo este ruido, aparece Joaquín Prat con una entrevista en Informalia. Y ojo, porque aquí hay que parar un segundo. Joaquín Prat podrá gustar más o menos como presentador, pero al menos tiene 2 dedos de frente, cosa que en otros brilla por su ausencia. Ha estrenado nuevo programa en las tardes de Telecinco. Claro, le han preguntado por la situación complicada de la cadena. El titular es fuerte. Sé que la situación de Telecinco es jodida, pero me pone mucho el reto de levantar las tardes. Y a partir de ahí, deja perlitas que retratan a los ex de Sálvame. Le preguntan directamente. Ana Rosa ha dicho que la crisis de Telecinco no se debía a la cancelación de Sálvame, sino a otros motivos. ¿Estás de acuerdo? Y Joaquín responde clarito. Hay otros factores, unos cuantos. El cambio de tendencia no se produce de un día a otro porque quites un programa. Ellos pueden tener su opinión sobre las formas, pero el final de Sálvame fue un alivio para los que lo hacían y para el espectador. Toma ya. Y cuando le piden que explique por qué, suelta, porque era un modelo que estaba empezando a resquebrajarse junto con algún error de planteamiento de algunos temas. Vamos, que todos entendimos al instante a qué se estaba refiriendo. Y el entrevistador, que tampoco es tonto, se lo dice en la cara. ¿Hablas del documental de Rocío Carrasco? Ahí Joaquín, que de ingenuo no tiene un pelo, echa balones fuera. Eso lo has dicho tú, pero hubo otras cuestiones. Pero vamos, que todos sabemos dónde metieron la pata hasta hundir la cadena, en aquella docuserie. Y fijaos en otro detalle. Él mismo cuenta que Jorge Javier le mandó un mensaje cariñoso, diciéndole que estaba encantado de recoger su testigo. Eso significa una cosa muy clara. Jorge Javier ha preferido quitarse de en medio de todo este lodazal, porque se dio cuenta de que también estaba dinamitando su propia carrera. Ya no es el amo y señor del cortijo como antes, pero al menos ha sabido apartarse a tiempo y salvarse de la quema. Mientras tanto, los demás, María Patiño, Belén Esteban, Lidia Lozano, siguen enganchados al pasado. Es como cuando no superas una ruptura y sigues hablando de tu ex todos los días. No lo han soltado, siguen obsesionados con lo que pasa en Telecinco. Hasta la propia Belén Esteban lo reconoció el otro día, que si la llaman de Telecinco no tarda ni 5 segundos en volver. Pues ahí está la diferencia. Unos han pasado página, otros siguen rumiando el rencor. Y sabemos perfectamente que en el caso de Patiño y Corredera pasa lo mismo, aunque no lo digan en público. La entrevista de Joaquín Prat deja claro algo evidente. No considera que la cancelación de Sálvame fuera un error. Al contrario, lo define como un alivio, tanto para los que trabajaban dentro como para el propio espectador. Vamos, que les ha dado un repaso fino. Y ojo, porque aunque no lo diga de forma literal, se le nota de lejos que piensa lo mismo que muchos, que con el tema de Rocío Carrasco metieron la pata hasta el fondo y arrastraron a la cadena entera al desastre. Y en medio de este panorama de punto de inflexión en Telecinco, aparece la otra bomba, la sospecha sobre el regreso de Kiko Hernández. Todo por un mensaje en redes sociales, en el que de repente alaba el nuevo programa El Precio de Santi Acosta, diciendo que hacía tiempo que no se enganchaba tanto a un formato. Y claro, después de meses criticando a Mediaset, este giro ha hecho saltar todas las alarmas. ¿Se está ofreciendo para volver? No nos engañemos, esto huele más a secuela, cuela que a otra cosa. Una especie de tanteo público, a ver si alguien en la cadena pica. Pero sería un auténtico escándalo, una vergüenza, que después de todo lo que arrastra este señor, con las barbaridades que ha soltado, Telecinco aceptara su regreso. Porque no hablamos de comentarios aislados, hablamos de un historial de ataques despiadados, vejatorios y crueles, sobre todo hacia Rocío Flores. Y aquí están las pruebas. Cuando estaba en Supervivientes, Kiko Hernández se despachaba llamándola de todo, ridiculizándola, mofándose de sus gestos, de su físico, lanzando frases como lo tienes así de grande, chata. Y no se quedó ahí. También llegó a compararla con sus propias fotos para humillarla públicamente, mientras el resto en plató se reían de fondo. ¿De verdad alguien cree que Rocío Flores, que ha vuelto ahora al ruedo mediático,
¿Debería compartir cadena con quien la trató así? ¿De verdad vamos a normalizar que alguien que se dedicó a destrozar a una chica en televisión ahora aparezca como si nada, con sonrisa incluida, buscando otro sillón? Aquí no hablamos solo de televisión, hablamos de dignidad. Y si Telecinco cede y abre la puerta a un regreso así, quedará clarísimo que no ha aprendido nada del hundimiento que ellos mismos se provocaron. Nos vemos en el próximo vídeo.